Hola, bienvenidas a Primera Timoteo. Mi nombre es Susy Miranda. Hola, bienvenidas a Primera Timoteo. Mi nombre es Susy Miranda. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 5 de esta carta. Vamos a ver cómo honrar y cuidar con sabiduría. Inicia aprendiendo a cuidar o tratar a cada persona dentro de la iglesia. En el versículo 1 arranca con los hombres, empezando con los ancianos. Dice que debemos de tratarlos con respeto y con cuidado y no reprenderlos, como dice, nos enseña también la palabra en Levítico y en Proverbios. También dice que así debemos de tratar a los más jóvenes como hermanos. Y para entender un poco, cuando dice no reprenderlos, no significa que no se les deba llamar la atención, sino que hay que hacerlo con sumo cuidado como un padre. Aprender a cuidar a los hombres en la iglesia es como entrenarlos. Esto va a hacer que ellos se reproduzcan de la misma manera. En el versículo 2 vemos cómo tratar a las mujeres. Primero inicia con las ancianas, dice que hemos de tratarlas con el mismo respeto que tratamos a nuestra mamá. Y a las más jóvenes tratarlas como hermanas, con pudor, con respeto, con integridad, no siendo coquetos. Eso es lo que nos enseña la palabra también. En el versículo 3 vemos un principio general, cómo tratar a los que de verdad tienen necesidad. E inicia con las viudas. Aquí explica que las viudas, antes, en aquellos tiempos, no había un sistema de asistencia social del gobierno. Entonces, era necesario que la iglesia ayudara a este tipo de mujeres, pero eran las viudas de avanzada edad. Había que honrarlas, sostenerlas, ayudarlas, apoyarlas. Realmente era parte del trabajo de la iglesia. De los versículos 4 al 6 vamos a ver cuáles son las viudas que de verdad tienen necesidad. ¿Y cómo saber? Bueno, son aquellas que no tienen familia, aquellas que de verdad su esposo murió y que no tienen hijos y que están de edad avanzada. Además, a ellas se les pide servir de alguna manera en la iglesia. Y en este punto lo que nos está enseñando es que deben de orar por la iglesia. Ese es el trabajo que se les da. Muchas veces llegan mujeres con situaciones donde están solas, donde de verdad tienen dificultad, pero han sido sus malas decisiones que las han llevado ahí, el alcohol, las drogas, el libertinaje, cero consagración con el Señor. Y estas mujeres quieren venir a pedir ayuda a la iglesia, pero no quieren consagrarse, no quieren tener un compromiso con Dios. A este tipo de chicas o de este tipo de mujeres, definitivamente Pablo nos dice que no hay que ayudar, porque en lugar de ayudar, quizás le estamos dando el puente para que continúen en sus malas decisiones. De los versículos 7 al 8 vemos de dónde debe venir la provisión. Un buen pastor enseña estos temas que Dios espera de la iglesia. La forma de proveer las necesidades primero es a través de su familia y de su propio esfuerzo. Así como mínimo, si un hombre no aprende a proveer primero su hogar, todas las necesidades básicas, dice la palabra del Señor, que se convierte peor que un incrédulo. En los versículos 9 y 10 vemos cómo ayudar a otro tipo de viudas. Esas viudas que son mayores de 60 años. Esas viudas que no tienen familia, no tienen hijos. Esas viudas que están realmente consagradas al Señor y que tratan a otros como sus hijos. No tienen sus hijos, pero tienen a otros como sus hijos. De los versículos 11 al 16 vamos a ver cómo ayudar a las viudas jóvenes. Primero es entender que no van a recibir ayuda porque pueden volverse a casar. Están en una edad apta para volverse a casar. También tienen la edad para ellas proveerse a ellas mismas. Son mujeres que han aprendido a cuidarse y a guardarse para el Señor. No se casan solo por salir de una necesidad. Ellas saben esperar en Dios. Al ser tan jóvenes y no tener nada que hacer, pueden caer en chisme, en vagancia, en ocio, en andar en cosas que no tienen que andar. Por eso es tan necesario que tengan su tiempo ocupado realmente en lo necesario. Por tercera vez aquí Pablo vuelve a mencionar la responsabilidad de la familia. Para que quede bien claro, Pablo lo que enseña es que a las viudas primero deben de ayudarle a sus hijos, primero deben de ayudarle a sus familiares inmediatos. Si ellas no tienen esposos, si ellas no tienen hijos, bien empieza la iglesia como tal a ayudar a estas mujeres, las que son mayores. Pero siempre recalca que a las viudas la primera que debe satisfacer su necesidad son su familia inmediata y su familia cercana. En los versículos 17 y 18 vemos cómo los ancianos deben de ser honrados de acuerdo con los principios de la escritura. Aquí lo que me enseña la palabra es que aquellos ancianos que siguen enseñando la palabra, que siguen predicando, deben de ser, tener una doble honra, un doble honor. Cita al final de Deuteronomio 25:4 y Lucas 10:7. En los versículos 19 y 20 vamos a ver cómo tratar al líder acusado por pecado. Hay que aprender a tratar a estas personas con equilibrio, ni dejar que el pecado fue como que si nada pasase, ni tampoco
sumergirse en hundir a esa persona. Aquí Pablo nos enseña que si tenemos algo para acusar a una persona, debemos de traer 2 o 3 testigos para no levantar falsos testimonios dentro de la iglesia. Definitivamente este es un buen consejo si eres líder, si estás en una iglesia. Aprende a no escuchar solo una parte, aprende a que traigan testigos y ambas partes y de ahí tomar una decisión. Debemos de aprender a exponer también las situaciones que están mal en la iglesia. La iglesia no es perfecta. En la iglesia abundan personas que fallan en absolutamente todo. Personas hipócritas, personas que mienten. Habemos de todo en la iglesia. Y exponer estas verdades sin humillar a la persona. Si hay una situación en la iglesia, se puede exponer el pecado, no a la persona como tal, para que la gente aprenda que estas cosas a Dios no le agradan, que estas situaciones, el chisme, la murmuración, la contienda, todo este tipo de cosas a Dios no le agrada. Y sí, esto hay que hablarlo dentro de la iglesia también. Versículo 21, Pablo le enseña a Timoteo a no tener perjuicios ni tampoco parcialidad. Había de verdad una labor seria en la iglesia. Pablo lo que enseña es no traten a las personas de una manera diferente, no traten porque hay afinidad, no traten porque tienen una posición, no traten porque hay un lugar especial ahí, sino debemos de aprender a tratar a todos exactamente igual. En el versículo 22, Pablo explica que hay que tener cuidado con la aprobación del ministerio de otra persona. Esto recuerda que lo estudiamos cuando decía la imposición de manos es para la ordenación de una persona al ministerio. Primero debe ser probado y reconocido en su ministerio también. Esto hay que hacerlo sin prisa, hay que hacerlo con tiempo para prepararlo realmente y demostrar con ello sus dones y su llamado. Timoteo fue llamado a observar y evaluar la vida de otros, pero era más importante que prestara bastante atención a su vida. Y Pablo le enseña, no participes en pecados ajenos, siendo mal ejemplo o apoyándolos o ignorándolos. Por eso hay una forma de trabajar cada una de estas áreas. En el versículo 23 vemos la recomendación de Pablo para con Timoteo. En esta parte vemos que Timoteo tenía una situación física, un padecimiento. El agua en aquel tiempo no era saludable, por lo que Pablo le recomienda que tome un poco de vino. Él se estaba absteniendo del vino pensando él que él se estaba consagrando para el Señor, pero esto estaba ocasionando una gravedad en su salud, por lo cual Pablo le dice, empieza a tomar un poco de vino. Esto es vino no fermentado, no se iba a alcoholizar, no se iba a emborrachar. Lo que le está diciendo, para tu salud es mejor este poco de vino que el agua que está contaminada. Y algo que me llama un montón la atención, Pablo no oró por sanidad por Timoteo. Pablo no le impuso manos a Timoteo. Pablo se dejó ser guiado por el Espíritu Santo. Y esto quizás era un proceso que Timoteo tenía que pasar. El hecho de continuar con su dolencia. Y en los versículos 24 y 25 vemos la consecuencia de ver el pecado de un hombre, pero sus buenas obras también. Recordemos que hay algunos pecados que son tan difíciles de ver que están realmente bien ocultos y hay otros que son completamente evidentes. Otros líderes parecen santos porque realmente saben ocultar muy bien sus pecados. Algunas veces también solo vemos la imagen por fuera, porque es lo que se quiere demostrar o se quiere presentar. Por eso Dios dice que hay que aprender a discernir y a esperar, no tomar un liderazgo tan rápido, sino aprender a esperar en Dios y que Dios guíe lo que hay realmente en el corazón de las personas. Y esto es lo que Pablo le enseñó a Timoteo y es lo que estamos aprendiendo ahora nosotras. Seamos líderes o no, estamos en una iglesia, estamos en la iglesia de Cristo y debemos de aprender a conocer estas cosas también para caminar en una sana doctrina. Y nos vemos mañana en el capítulo 6, el último capítulo. Chao, chao.